Vamos con otra información. En Venezuela, el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición se reactivará el próximo 13 de enero. Luego de una reunión con el chavismo y la Mesa de la Unidad Democrática, el enviado especial del Vaticano, Monseñor Claudio María Celli, anunció que se dedicará este mes a una etapa de revisión que permita la consolidación y sostenibilidad de los acercamientos. El representante del Papa Francisco además solicitó a los poderes públicos venezolanos abstenerse de dictar decisiones que dificulten la relación entre ambos sectores o el proceso de diálogo hasta inicios del venidero año. El reporte con nuestra periodista en Caracas, Daniela Zambrano. Buenos días, Daniela. Karen Andrea, muy buen día. 8:44 de la mañana en Caracas. Una larga jornada del día de ayer, reuniones entre la oposición, representantes del Vaticano, entre la oposición y los expresidentes mediadores, y entre el gobierno y también representantes del Vaticano y los exmediadores. Sin embargo, nunca hubo una reunión entre el gobierno y la oposición como se tenía planteado. Ya la oposición había advertido, no iba a acudir a esa mesa de diálogo hasta tanto no se cumplieran los acuerdos. ¿Qué resultó el día de ayer de estas reuniones por separado? De ese comunicado que ustedes comentaban, leyó el enviado especial del Papa, Monseñor Claudio María Celli, en el que anunciaba un próximo encuentro para el 13 de enero y pedía precisamente a los poderes públicos abstenerse de dictar alguna medida que pudiera complicar o dificultar la relación entre las partes. Se podría interpretar que era un exhorto al Tribunal Supremo de Justicia. Escuchemos parte de las declaraciones de Monseñor al leer este comunicado. Hemos presentado a las partes una propuesta de trabajo. Igualmente hemos solicitado a los poderes públicos no aprobar o abstenerse de dictar decisiones que dificulten la relación entre ellos o el proceso de diálogo hasta el 13 de enero de 2017. Ese plazo, según acordamos, será utilizado para trabajar de manera inmediata en las mesas temáticas del diálogo nacional. ¿Cuáles eran esas propuestas que presentaron los mediadores a los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática para que continuaran en la mesa de diálogo? Pues Jesús Torrealba dijo que se las reservaban, que el día de hoy esto iba a ser discutido con todos los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática para posteriormente informar al país. Sin embargo, calificaba de positivo lo que había resultado el día de ayer. Dijo que la presión ejercida tanto con la carta enviada por el secretario de Estado del Vaticano, Monseñor Pietro Parolin, como la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática de no sentarse en esa mesa de diálogo hasta tanto se cumplieron los acuerdos, había arrojado sus frutos. Dijo que se mantenían las exigencias y que cobraba fuerza la necesidad de la liberación de los presos políticos, sobre todo por esta huelga de hambre que mantienen los jóvenes en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, y también resolver la crisis económica que atraviesa la nación. Escuchemos las declaraciones que ofreció Jesús Torrealba. La doble presión ejercida por un lado por el Vaticano y por el otro lado por la Mesa de la Unidad Democrática ha surtido este efecto. Estas propuestas que nos han hecho están referidas a los planteamientos que hemos formulado desde la Mesa de la Unidad Democrática, la necesidad de cumplimiento de los acuerdos que están magistralmente recogidas en las 4 demandas planteadas en la carta de Monseñor Parolin. El tema de los presos políticos reviste ahora además el sentido de urgencia planteado por la huelga de hambre que está ocurriendo en el SEBIN. Eso también fue planteado y eso está recogido en las propuestas que nos hicieron y que mañana mismo va a debatir la Mesa de la Unidad Democrática. El secretario general de UNASUR, quien también forma parte de estos mediadores en la mesa de diálogo, habló de cesar el fuego mediático, una frase que causó bastante revuelo en las redes sociales. Se aclaró que los mediadores no estaban tomando el puesto de los venezolanos en la búsqueda de las soluciones económicas, políticas y sociales a la crisis que atraviesa la nación. Y decía que la próxima semana podría haber una buena noticia en materia del abastecimiento de medicinas y alimentos, sin ahondar en mayores detalles. Escuchemos. Sabemos que se están viviendo dificultades, de hecho hoy logramos concretar una buena noticia que seguramente se hará pública la semana entrante en relación con el abastecimiento de medicinas y de alimentos, de tal suerte que el diálogo sigue, nosotros seguimos con el diálogo y sabemos que así estamos interpretando la voluntad de la mayoría de los venezolanos.
Y precisamente este anuncio de Ernesto Samper sobre buenas noticias en materia de llegada de medicinas y alimentos a Venezuela generó una pregunta por parte de la prensa al alcalde Jorge Rodríguez, uno de los representantes del gobierno en el diálogo. Le comentaban precisamente sobre este tema de la escasez de alimentos y medicamentos y Jorge Rodríguez aseguraba que no entendía de qué hablaba la periodista, que si ella no estaba informada de que día a día entran cientos de barcos a Venezuela con alimentos y medicinas. Vale la pena destacar que el índice de escasez de medicamentos, según la Federación Farmacéutica, es de 85% y de medicamentos de alto costo del 70% en las farmacias. Escuchemos a Jorge Rodríguez. No sé si usted se enterada, pero a Venezuela diariamente entran centenares de barcos con medicinas y alimentos. Allí ahorita, por ejemplo, hoy, llegó un barco cargado de perniles, de alimentos para la harina de trigo, todo lo que en este momento está atendiendo el gobierno bolivariano para atender el abastecimiento de alimentos y de medicamentos. En la mesa económica, en donde está mi hermano Elías Agua, se han venido discutiendo una serie de iniciativas y a todas esas iniciativas resguardando la soberanía y la dignidad del pueblo de Venezuela, a todas esas iniciativas le hemos dicho que sí. Luego de todos estos pronunciamientos, decía Jesús Torrealba que le parecía muy lejana esa fecha del 13 de enero prevista para el próximo encuentro entre la oposición y el gobierno, si es que la oposición decide sentarse, si el gobierno cumple estos acuerdos o acepta esta nueva propuesta que le presentaron los mediadores. Entonces se tiene previsto que el día de hoy se reúna a puerta cerrada la Mesa de la Unidad Democrática para evaluar estas propuestas y pues en las próximas horas anunciar al país cuáles serían. Se mantiene el tema entonces de los considerados presos políticos, decían que este era un punto clave, que esperaban esos resultados en los próximos días o en las próximas horas, y este anuncio que hacía Ernesto Samper de una noticia positiva sobre el abastecimiento de medicinas y alimentos en Venezuela. Con esta información desde Caracas me despido, volvemos al estudio.